Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy hoy con el pastor René Pérez. Estamos hablando del ministerio de la liberación. Hemos visto obviamente ya varias cosas que no siempre son demonios. También hemos visto, creo que lo más importante es ser guiado por el Espíritu Santo para cualquier situación que a veces rebasa nuestra manera de ser o de pensar, claro, ¿no? Porque claro. Pues, sí, te enfrentas con circunstancias, dices, pues yo no soy experto, como Sí. el caso de tu hermano, yo Sí. no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy neurólogo, En ¿qué una puedo completa hacer para ignorancia. ayudar? Sí. Y lo que es tremendo es que no estamos menospreciando a estos doctores, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a una solución y a Claro. una liberación y una sanidad completa. Amén. Sí. Y eso es al alcance de cada creyente Ujú. lleno del Espíritu Santo. Así es. Y que decide obedecer lo que se le va a decir. Sí. A lo mejor en unos casos te dice, vete con el doctor. Claro, claro. En otras claro. circunstancias te va a decir, nada más es orar Sí. o dale esta pastilla, como Sí. pasó contigo, Así es, ¿verdad? Así es. Porque Dios no está cerrado. Muchos van al extremo también, ¿no? No, sanidad divina, nunca vayas con el doctor. Claro, claro. No, el doctor, la medicina, la ciencia, viene del Espíritu Santo. Así es. Entonces también tiene un propósito Sí, para ciertos momentos. claro. Y cada- no tenemos que negarnos o ser extremos. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Qué te va a decir Dios? Hazlo. Así es. Sí, cada parte tiene que tener su respectiva solución. Sí. Me acuerdo Cada parte. de Pablo y Timoteo. Timoteo tenía un problema de estómago. Bastante fuerte, le afectaba su salud. Ujú. Timoteo era pastor de Éfeso. Sí. Ahí venía Aquila, Priscila, María, la mamá de Jesús, Juan, iba Pablo, iba Apolos, bueno, yo creo que esta gente todos oraron por él. Sí, sí, sí. Y no sanó. Sí. Hasta que Pablo dice, deja de tomar agua, toma un poco de vino. Ujú. Sí, Porque va a ser la medicina para ti. claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo se liberó Timoteo? Bueno, Sí. con un consejo secular. Así es. ¿Por qué? Pues, quién sabe, habrá que preguntarle a Dios, ¿por qué no sanaste a Timoteo? Por la Sí. oración, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero es como Jesús escupiendo en el lodo para el ciego y lo sana así. ¿Por qué no le puso las manos? Porque Dios tiene un principio, no tiene métodos. Sí. Y Él quiere que seas Así es, sano. así es. Y te va a enseñar miles de maneras de alcanzar una liberación Claro, en tu claro, vida. claro. Y no debemos de mantenernos en fórmulas. Sí, encajonados. A Dios Exacto. no podemos encajonarlo. No. Primero Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Ujú. sea guardado, Sí, irreprensible. sí, Vemos que Pablo está mencionándonos lo importante que es cuidar esas tres partes, exacto. no solamente la espiritual. Pero a veces somos tan espiritoicos, ¿no?, que espiritualizamos todo No, y pensamos que todo tiene que ver con lo espiritual. sí, No. para nada. Cada parte tiene su respectiva solución y tenemos que en ese aspecto sí saber distinguir y saber poner todo en su lugar, Ujú. ¿no? Que es físico, que tiene que ver con el alma y que tiene que ver, porque a veces tenemos una revoltura de cosas, ¿sí? Y estamos mezclando todo cuando en realidad solamente es de detenernos y comenzar a ver dónde está este punto. Dios no está peleado con la ciencia, para nada. Dios puede usarlo también, puede usar a los médicos, puede usar todo eso. Me acuerdo de una línea de oración un día para sanidad, de una persona vino ahí con un problema de rodillas, Sí. dolía mucho. Sí. Y orando, se le fue el dolor, pero Dios me dijo, se le fue el dolor, pero no está sana si no baja 50 kilos. Claro. Bueno, tuve que decirle, ¿sabes qué? Para mantenerte bien ahorita, tienes que bajar Claro. de peso. Eso es la salida.
Sí, Eso es la liberación ahí. definitivamente, definitivamente. Por Ujú. ejemplo, espiritualmente necesitamos prepararnos, capacitarnos también Ujú. para que el espíritu, como vimos, tenga de dónde echar mano. Sí. Si hablamos también psicológicamente, Exacto. tenemos que prepararnos también y tenemos que ver cómo poder estar sanos en esa parte, Sí. cómo poder estar saludables en esa parte. Por ejemplo, para lo que es lo espiritual tenemos al espíritu, para esto tenemos la palabra, ¿no? Sí, Para el alma, claro. para renovar nuestra mente y de Sí. esa manera nuestra mente pueda traer el beneficio Sí. de restauración, porque esa es una bendición. Cuando sanamos nuestra mente, de inmediato nuestras emociones comienzan a recibir ese milagro también Sí, posterior, claro. que es la estabilidad emocional, y posterior también a nuestra voluntad también le da fortaleza Ujú. para ser firmes en nuestras decisiones, Claro. para tomar las decisiones mejores. Y así también, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo también tiene que haber una correcta administración, Ujú. ¿no? Sí. Nuestro cuerpo aún también tenemos que cuidarlo. Por supuesto. Por ejemplo, es lo mismo, por ejemplo, una enfermedad. Decimos que la palabra dice que por sus llagas fuimos curados. Está hablando ya en tiempo pasado. Ya fuimos curados. Ya estamos sanos. Pero tiene también que haber una acción correspondiente y meter a un proceso Sí. también nuestro cuerpo para que se mantenga en salud. Exacto. Para que esto se haga real, para que esta palabra se confirme en mi cuerpo, también tengo que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque si yo digo, es que Él me sanó, y yo creo que Él me sanó, pero si yo sigo dañando mi cuerpo, entonces es incoherente. Exacto. Sigo Va a haciendo, regresar. exacto. Va a Y regresar. también en el alma es lo mismo, ¿no? Hay cuantas cosas que están ahí metidas que estamos nosotros dejando que estén ahí, no las estamos atendiendo y al rato se convierten ya en problemas ya potencialmente destructivos de nuestra vida. Ujú. Como por ejemplo, te mencionabas, la falta de perdón. Sí. Conozco un caso de una persona que no podía tener hijos. Ujú. O sea, ya había tenido 2 hijas, pero ahora quería volverse a embarazar y no podía embarazarse. Y entonces yo la llevé porque a ella la querían operar, había ido a cotizar en algunos hospitales Ajá. una operación que según esto ya necesitaba para poder nuevamente tener un hijo. Entonces, pues ella no tenía el dinero y le digo, yo tengo un amigo que es médico, pero también es pastor, es un judío. Y entonces yo te voy a llevar a su hospital para que él te vea, te cheque y también ver de qué manera te puede ayudar. Y la llevé. Entramos, nos pidieron que entráramos a su oficina y en cuanto él va entrando y la miró, le dijo, hay algo en ti. Dice, tú tienes una situación con alguien que no puedes perdonar y que odias tremendamente. Él no sabía ni a qué venía ella. Wow. Y cuando esto le dice a ella, ella empezó a llorar y le dice, ¿quién es esa persona? Pues es mi suegra. Es que no la tolero, la odio, la aborrezco. Y entonces comenzó a llorar, oró por ella. Y en ese momento ya fue sanada. No hubo necesidad de que De ella fuera operar. intervenida quirúrgicamente. Ella fue sanada. Acabó amando a su suegra. Sí. Wow. Y entonces se pudo embarazar. ¿Cómo una situación de ese tipo Sí. puede bloquearte también También. y puede dañar tu físico también? ¿No? Claro. De hecho, muchos de los trastornos físicos son producidos por situaciones no tratadas en el alma Sí. y que están afectando. Sí, claro. Entonces, recuerdos, traumas, situaciones del pasado, cosas que están ahí, odios, rencores, amargura, Ujú. tristezas profundas, Sí. depresiones que están llevando a la persona a tener trastornos físicos, ¿no? Claro. Pero todo tiene que ser tratado desde su lugar de origen, dónde Ujú. se originó, qué es lo que está pasando. Claro. Saber identificarlos a través de la ayuda del Espíritu Exacto. y poder también pedirle a Dios que Él obre. Sí, por supuesto. Esa es la clave. Otra vez, este doctor fue guiado por el Espíritu Santo. Así es. ¿Y cómo puedes ganar tiempo? No Así tuvo es. que hacer exámenes, ver los diagnósticos o sacar conclusiones o mandar con otro para confirmar. Así En es. un segundo, Claro. si eres sensible al Espíritu Santo, sabrás la causa de tu situación. Así es. Y esa es la manera que nos podemos ayudar a nosotros mismos Sí. y ayudar a los demás. Claro. Porque Claro. el don es para ayudar a los demás. Así es. No es solamente para nosotros. Y aquí entra algo bien poderoso, por ejemplo, en este caso que están mencionando, no solo es para nosotros, sino también para ser de bendición. Ujú. Porque siendo una bendición, seremos bendecidos. Por supuesto. Está la clave ahí. Entonces, pero yo no puedo dar algo que yo no he ganado. Exacto. Y cada área de mi vida, cada cosa en mi vida que yo tenga
tenga victoria y que yo venza y que yo conquiste esos territorios en mi vida, son los mismos que voy a poder ministrar en los demás. Claro. ¿Sí? Yo no puedo ministrar algo que yo no he vencido. Un ciego no guía a otro ciego. Exacto. Cuando yo lo he vencido, entonces puedo también ser de bendición para alguien. Pero mientras no podemos, necesitamos esa conciencia clara de ir también teniendo victoria en esas áreas en las cuales estamos batallando. Sí. Todo lo que yo venza voy a poder también transmitirlo. Yo no puedo entrar a un terreno donde yo no he tenido victoria. Claro. Porque voy a salir, se va a retroalimentar o me va a hacer daño. Sí, claro. Esto es lo que pasa. O no vas a tener Esto fe. es lo que pasa, hasta en el ministerio ha pasado, lo testifican muchos ministros aún, entrando a ciertos lugares donde la misma atmósfera espiritual los invadió, los dañó, porque se conectan. Eso es como algo que se conecta. Sí. Si tú lo traes, eso se va a conectar. Exacto. Lo que yo traiga va a tener una reacción en el mundo espiritual, en el mundo emocional, en el mundo físico. Va a tener una reacción porque yo no he vencido en esa área. Entonces todo eso me va a afectar. Claro. Y voy a acabar siendo retroalimentado por eso. Ajá. Y Dios, a través de su Espíritu, no nos lleva a ser atrapados por el ambiente, sino llegar y transformar el ambiente. Que se cambie el ambiente. Sí. Esa es la llegada del reino a los lugares. Cuando el reino llega, tiene que haber un cambio. La llegada de la luz en las tinieblas. Llega a un lugar y esto pues va a abrir muchas puertas. Llegué a un lugar en el año 2002, cuando recién habíamos entrado a Rema, y llegué a la frontera, y recuerdo que me llamaron para ir a orar por un muchachito que lo tenían como un perrito. Lo tenían ya casi enjaulado, le echaban la comida de lejos porque estaba súper violento y lo tenían amarrado. Wow. Amarrado como un animal literalmente. Y era una familia cristiana, que es lo más tremendo. Pero ellos se habían limitado solo a enviarle la comida, a aventársela. Y lo más que podían hacer, pero en realidad lo tenían abandonado. Y cuando yo llegué, le dije, ábrame la puerta. No puedo abrirle. Ábrame la puerta, voy a pasar. No pasa nada. No, es que lo va a golpear, es que es muy violento. Para no ser cuento largo, como a los 5 minutos, el chico estaba libre. Wow. Estaba libre, salió, se bañó, estaba comiendo con nosotros y estaba contento. Cambió la atmósfera, se transforma la atmósfera. Claro. Y así como casos similares donde la atmósfera es cambiada, pero es el Espíritu Santo. Entonces, si yo entro y yo no he vencido o no he tenido victoria en esa área, no puedo yo hacer nada. Claro, claro. Muchas veces también esta misma gente está confesando todo el tiempo que no se puede, que es un poder que no pueden vencer, etc. Tenemos que cuidar mucho lo que estamos hablando. Exacto. Porque nos atamos con nuestras palabras. Y Jesús era muy duro en esto. Claro. Por sus palabras serán juzgados y pueden ser condenados. También. Justificados o condenados. Porque es tan importante lo que confesamos. Porque bendecir o maldecir tienen la misma palabra, decir. Exactamente. Tienen que ver con el hablar. Entonces viene de lo que hablamos. Sí. Y muchas veces lo que nos sucede es lo que estábamos hablando. Sí, claro. Por eso Jesús dice, van a tener muchos problemas con lo que están hablando. Sí, sí. Hablen la palabra. Y si no saben la palabra, quédense callados. Sí, mejor no hables. Pues es el primer... Te defiendes más callado. Es el inicio de la sabiduría. Así es, estar callado. Callado hasta que podemos hablar cosas edificantes que vienen de la palabra de Dios. Claro. Y aquí entra algo muy tremendo. Por eso es que no es, o más bien es de suma importancia no imponer manos a la ligereza. Aquí entra la imposición de manos, por ejemplo. Sí. ¿No? Porque lo que yo tengo, eso estoy dando. Por ejemplo, si yo físicamente tengo mis manos llenas de grasa y las pongo en alguien, lo voy a manchar. Sí, claro.
Y lo que yo tenga, es lo mismo que yo voy a transmitir, es lo mismo que yo voy a poner. Sí. Hoy en día se toma muy a la ligereza. Ujú. Todos imponemos manos, pero en realidad, ¿qué estamos transmitiendo? Exacto. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos llevando? Imagínate que lo que yo traiga retroalimenta también lo otro. Exacto. Es tremendo. Entonces, Sí. Pablo mismo se lo dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ten cuidado, porque estás transmitiendo, estás dando algo, Sí. estás depositando algo. ¿Y qué estás depositando? Pues lo que traes. Sí. ¿Sí? Si traes vida, si hay muerte, se tiene que ir la muerte. Exacto. Si trae la persona maldición, pues si traes bendición, se quebranta la maldición. Exacto. Y así mismo en todas las áreas puedes traer bendición a la gente. Porque esto precisamente esto tiene que ver, el ministerio bíblico real de liberación tiene que ver con el establecimiento del reino. Sí. O sea, se involucra dentro del establecimiento del reino. No solo con demonios, No. sino en todas las áreas de la vida del hombre. Exacto. Y yo creo que eso requiere, lo que dices es muy importante, requiere también que hagamos una evaluación espiritual de vez en cuando. Sí, claro. ¿Cuáles claro, son las áreas donde todavía tengo que trabajar antes de exactamente, yo ir a ministrar? Claro. Porque tampoco, si hay un demonio, va a conocer tu condición Sí. y te puede exhibir. Exactamente. Entonces, cuidado también con esto, ¿no? Claro. No. Debemos de ser muy responsables cuando se trata de ministrar. Claro. Hablando de ministerio, todos podemos liberar y no somos necesariamente en el ministerio de la liberación. Como todos podemos profetizar y no somos profeta. ¿Por qué? Pues porque Dios puede activar un don para un momento, una situación, pero no es tu vida ministerial. Claro. ¿No? Eso hay que entender bien esto. Pero en una situación de extrema necesidad, Dios activa los dones porque Dios va a rescatar a la persona que te ha mandado para empezar. Así es. ¿No? Sí. Entonces tenemos que cuidar esto. Entonces, en el momento de emergencia, es más bien la voluntad de Dios que operar y Él va a activar lo que es necesario. Pero como ministro, y ahí sí hablamos a pastores, hablamos a evangelistas, etc. Sí. Ahí la responsabilidad es mayor. Claro. Ya tenemos Sí. que estar bien cuando vamos a ministrar. Sí, es muy tremendo esto. Aunque es algo que también es para la gente en general. Uh-huh. Vemos que también dentro de lo que es el ministerio, pues también hay una mayor responsabilidad para nosotros de estar más preparados, también para auxiliar a aquellos que están también siendo parte del rebaño, estarlos auxiliando. Incluso también, por ejemplo, en muchas iglesias tienen un equipo específico para esa área, que se encarga de esa área, ¿no? Y también hay ministros que también tienen esa línea, ¿no? Y se han especializado en esa área. Claro. Como hay otros ministros que se especializan en otra. Sí. Esto es parte de la riqueza dentro del cuerpo, ¿no? De la edificación dentro del cuerpo. Exacto. Que todo es necesario y que no debemos enfrascarlo solamente en que solamente en algunos. No, esto lo vemos tanto en la gente como en los ministros, y hay algunos que se han especializado, y también vemos dentro de la iglesia o en muchas iglesias que hay también equipos que también se dedican a esto, ¿no? Donde esas personas que vienen con esas necesidades o surgen creyentes con problemas de ese tipo, son canalizados con este equipo, con este departamento dentro de la iglesia. Exacto. Que se encarga a su vez de este tipo de situaciones. Sí. Y eso es muy bueno. Entonces, no, sea que tú estés en una parte o en otra, pues tenemos que estar listos. A mí me pasó algo rápido, lo comparto. Fui a Guadalajara un día y me mandaron a ese lugar, pero Dios ya me había mostrado días antes, a través de algunas visiones, situaciones donde, y no me da pena decirlo, esto tiene muchos años, y me acuerdo que yo me veía en un lugar donde estaba manejando mucha carne, estaba con carne. Y el otro día tuve otra revelación donde estaba con carne, así como si fuera una carnicería. Pero yo no entendí, y entonces me hacen el llamado para ir a Guadalajara a ministrar a una familia. Llegué, y el primer día que ministré a uno de ellos, que era el yerno de este matrimonio, se manifestó un demonio. Él no era creyente y se manifiesta un demonio, y el demonio, ¿sabes qué hacía?
me olía, me olfateaba el demonio. Me olfateaba alrededor y decía, carnita fresca, carnita fresca. Fue una pena, yo me sentí como con una pena en ese momento, Sí, sí, sí. porque me preguntaban, oye, ¿y por qué está haciendo eso? Y yo tratando de darle la vuelta, yo evadiendo la situación, pues yo les decía a otro tipo, no, ustedes tranquilas, ahorita él lo está haciendo pues para sacarme de balance y todo esto, pero no pasa nada ahorita. Y yo por dentro me sentía fatal, porque el Señor me había mostrado Sí, sí. que tenía yo que venir al Espíritu, tenía que estar en el Espíritu porque Él tenía preparado eso. Pues esa noche tuve que entrar nuevamente con el Espíritu, recordé eso, le pedí perdón, me metí fuerte, porque en ese momento no fue libre el muchacho. Claro. Pero cuando viene nuevamente la conexión con el Espíritu y todo esto, fue libre. Y no solo él, sino toda la familia. Y sucedieron milagros tremendos. Wow. Pero qué importante es estar. Los Está demonios son bien. legalistas. Claro. Y saben cuando andas en la carne. Sí, saben Aguas. perfectamente Te bien. huelen. Sí. Bueno, ellos te empujaron ahí en general. Sí. Bien, pues vamos a despedirnos de nosotros. Ahorita vamos a seguir hablando de este Ministerio de Liberación en los programas que siguen. Entonces, suscríbanse al canal o comparten esto con la gente que Amén. conocen. Sí, Señor. Y recuerdan, Siempre siempre en victoria.